Uno de los requisitos para votar en ausencia es el no poder estar presente en el condado de Fairfax el día de las elecciones. Otra razón para poder votar en ausencia antes del día de las elecciones es ser estudiante y estar fuera del condado en el día de las elecciones. Hay dos maneras de votar en ausencia, por correo o en persona. La primera, por correo, usted necesita hacer una solicitud para votar en ausencia. La segunda, usted puede ir al centro de gobierno y votar en ausencia. Tendremos 7 oficinas satélites en las que usted podrá llegar y votar en ausencia antes de las elecciones. Las fechas límites para votar en ausencia son el 29 de octubre, es el último día en el que usted puede solicitar una papeleta para votar por correo. El 2 de noviembre es el último día en el que usted puede ir a las oficinas satélites o el centro de gobierno y votar en persona.